informativo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Joely Ramírez, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes. Hola, Joel. ¿Qué tal? Como siempre, un placer estar contigo y con todos ustedes. La escalada del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela desata alarma internacional. Esta madrugada se registró la detención arbitraria de Roberto Marrero, abogado y mano derecha del presidente interino Juan Guaidó. Según testigos, alrededor de 50 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN llegaron a su vivienda, que está ubicada en el este de Caracas, la capital. Con violencia irrumpieron en el domicilio y se lo llevaron. Un equipo de NTN 24 pudo constatar los destrozos que causaron los uniformados en la residencia. El diputado y vecino de Marrero, Sergio Vergara, también fue víctima de los agentes del SEBIN. A esta hora se desconoce el paradero de Marrero. Venezuela amaneció con una nueva muestra de represión y persecución. Alerta pueblo de Venezuela y comunidad internacional. Desde las 2:24 de la mañana, funcionarios del SEBIN asedian las casas del diputado y jefe de fracción de Voluntad Popular, Sergio Vergara, y el jefe de mi despacho, abogado Roberto Marrero. En estos momentos los mantienen secuestrados en el sitio. El régimen de Nicolás Maduro cierra el cerco al presidente interino. Esta madrugada, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia irrumpieron en la vivienda del abogado Roberto Marrero, ubicada en el este de Caracas. En este momento están en mi casa, en el SEBIN está aquí. Lamentablemente llegaron a mí. Siguen la lucha. No se detengan, cuiden al presidente. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Dios lo bendiga, fuerza y fe. El pueblo venezolano no debe detenerse por esto. El asedio también lo vivió el diputado opositor Sergio Vergara, vecino de Marrero y a quien también le fue allanada su vivienda. Después de todo el momento de confusión que me sometieron, me tiraron al piso con la cara abajo, me pusieron las manos en el cuello, uno de los funcionarios se postó sobre mi espalda para someterme y mantenerme allí mientras yo les repetía que era un diputado de la Asamblea Nacional. Me decían que tenían una orden de allanamiento tanto para mi vivienda como la de él. Vergara presenció el momento en el que el abogado Roberto Marrero fue sacado del lugar por el SEBIN, que argumentó la tenencia de armas para su arresto. Confirmo la detención, lo vi saliendo, lamentablemente no tenía mi teléfono y ningún dispositivo que me permitiera tener evidencia del momento. Sin embargo, él saliendo me dijo: me metieron 2 fusiles y una granada. Un equipo de NTN 24 llegó minutos después a la casa de Marrero y logró recorrer la vivienda. Ahí están algunos escombros, acá fue. Aquí se ve cómo violentaron. Según denunciaron compañeros de Voluntad Popular, más de 40 funcionarios con armas largas y en 12 camionetas arribaron a la urbanización Los Naranjos de las Mercedes. Los funcionarios del SEBIN causaron destrozos dentro de la vivienda. Al momento del allanamiento, el abogado se encontraba solo. Su esposa y su hijo no estaban en el lugar. Vergara y Marrero acompañaron a Guaidó en su gira internacional por Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador y en el regreso a Caracas el pasado 4 de marzo. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, atribuyó el arresto de su jefe de despacho a la imposibilidad del régimen de Nicolás Maduro de detenerlo a él. En una declaración ante los medios de comunicación, el mandatario encargado repudió la detención de Roberto Marrero, aseguró que fue otra torpeza del régimen y agregó que es momento de avanzar en la Operación Libertad en Venezuela. Esta mañana, las cámaras de NTN 24 captaron el momento en el que Guaidó, ahí lo tiene, acudió a la residencia de Marrero. Viene el presidente. El pueblo de Venezuela tiene años sufriendo de hambre, de miseria, producto de un régimen que, de nuevo, canta victoria porque tiene un día más secuestrando el poder en Miraflores. Cantan victoria porque secuestraron al jefe del despacho de la presidencia encargada. Cantan victoria porque le manifiestan al mundo lo que tenemos años denunciando. Como no pueden llevarse preso al presidente encargado, se buscan a los más cercanos, a amenazar a los familiares, a secuestrar. De nuevo, aquí estamos y aquí seguiremos y aquí seguimos. Y pase lo que pase, lo decía el mismo Roberto Marrero en un audio que dejó antes de que irrumpieran violentamente en su casa. Seguimos adelante. En el programa La Mañana de NTN 24 hablamos con Romy Moreno, esposa del líder opositor Roberto Marrero. Ella aseguró que teme por la vida de su esposo. Ha responsabilizado a Nicolás Maduro de lo que pudiera suceder. Le agregó que con la detención se busca intimidar a los detractores del oficialismo. ¿Usted teme por la vida de su esposo? Bueno, claro. Imagínate en un país donde
a la gente la secuestran y la meten presa y después aparece hasta muerta, como ha sido el caso de Fernando Albán, claro que no tememos por nuestra vida, por supuesto. Bueno, digo que aparte de la presión que están haciendo por salir del régimen y porque cese la usurpación pronto, le hagan presión para que suelten a Roberto Marrero prontamente, hagan más presión, y a los otros presos que están. Juan Requesén tiene ya un poco de meses preso y por lo mismo, un diputado que le violan su impunidad, así como él, muchos otros. Gilbert Caro tuvo preso casi un año otra vez. O sea, es que esto ocurre constantemente cuando el gobierno se ve presionado o cuando se ve amenazado o cuando se ve violentado en algún punto, actúan así. Responsabiliza a Nicolás Maduro de lo que pudiera sucederle a su esposo, a Roberto Marrero, porque decía que temía incluso por la vida de él. Claro, a Nicolás Maduro y al gobierno en general. Esas personas que están siguiendo órdenes. La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, advirtió de la gravedad de los hechos, alertó que el régimen de Nicolás Maduro ha comenzado a ejecutar un plan de detenciones progresivas. Aseguró que el régimen siembra evidencias en contra de líderes de la oposición y mucha atención. Le hace un importante llamado a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Muy grave y peligrosa la detención arbitraria de Roberto Marrero. La tiranía comenzó hoy a ejecutar un plan de detenciones progresivas y siembra de evidencias contra líderes de la oposición. De esta forma responden estos criminales al informe de la alta comisionada Michelle Bachelet. Desde Estados Unidos también hay reacciones. El secretario de Estado Mike Pompeo condenó la detención de Marrero y exigió su inmediata liberación. Estados Unidos condena las redadas de los servicios de seguridad de Maduro y la detención de Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó. Pedimos su inmediata liberación. Haremos responsables a los involucrados. Por su parte, el senador republicano Marco Rubio señaló que el régimen de Maduro sigue un plan con la detención de la mano derecha de Juan Guaidó. El régimen de Maduro está haciendo tres cosas con el arresto del jefe de personal de Juan Guaidó. Primero, plantar evidencia para presentarla como prueba falsa de intención violenta. Segundo, torturarlo para que dé falso testimonio sobre Guaidó. Tercero, probando la respuesta internacional para calcular cómo y cuándo arrestar a Guaidó. El encargado especial de Estados Unidos para Asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, adelantó que la administración de Donald Trump va a tomar medidas contra el régimen madurista y los funcionarios que han estado involucrados en el allanamiento y la posterior detención del jefe de despacho de la oficina de Juan Guaidó. También el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió actuar ante lo que calificó como una guerra sucia. La noticia desde Washington con nuestra periodista Emiliana Molina. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ambos. Pues sí, esto efectivamente comienza mientras la comunidad internacional comienza a reaccionar tras la detención del jefe de despacho de Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela. Por su parte, Elliot Abrams asegura que este hecho simplemente es parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, demostrando que tiene cierto temor al reconocimiento que ha recibido por parte de la comunidad internacional hasta el momento el presidente encargado, Juan Guaidó. Estados Unidos condena los allanamientos y la detención de Roberto Marrero y exigimos su liberación inmediata. Pero quiero nombrar también no solo el régimen de Maduro, sino los individuos involucrados. Juez Carol Padilla, fiscales Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante, y oficiales del SEBIN, Dani Contreras y Ángel Flores. Y habrá consecuencias para estos individuos y los que están involucrados en el futuro en allanamientos ilegales como esos. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se pregunta hasta qué punto va a continuar la cobardía y la indiferencia de parte de la comunidad internacional, asegurando que un simple comunicado condenando los hechos ya no es suficiente ante esta violación de derechos humanos sistemática que estamos viendo en Venezuela. Por su parte, también Gustavo Tarre, el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos por parte del gobierno interino de Juan Guaidó, asegura que se están valorando múltiples opciones ante esta situación.
Pido de parte de la comunidad internacional que se refuercen las acciones que lleven a asfixiar al régimen, que lleven a la salida de la dictadura usurpadora. Definitivamente en este momento son insuficientes los comunicados de condena, son insuficientes las declaraciones. Es necesario que definitivamente el régimen usurpador sienta duro, es necesario que sepan que hay otras opciones disponibles, que no se van a permitir esta clase de atropellos contra el gobierno de transición democrática, contra el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó. Definitivamente esta acción llega muy cerca del presidente encargado y no podemos permitir que eso ocurra. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser firmes y tenemos que tener capacidad de acción. Ese es el tema que se está discutiendo. Lo peor que uno podría hacer es adelantarle al adversario cuáles son los temas en discusión. En consecuencia, hay otras opciones que se están barajando, eso es lo que estamos en pleno proceso en este momento. Lo que sí coincido yo plenamente con el secretario general, que un comunicado más no significa ya nada. Almagro también reiteró que la responsabilidad de proteger al pueblo venezolano no es sinónimo de intervención militar, como lo han dicho algunas personas. De hecho, asegura que las acciones de Hands Off Venezuela es una situación irresponsable, haciendo referencia a las recientes manifestaciones por parte de la organización Code Pink, que ha demostrado estar en contra de las sanciones de parte de Estados Unidos hacia el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Esta es toda la información que tenemos en directo desde la OEA. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Muchísimas gracias, Emiliana. Y la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU ha expresado preocupación por la captura del colaborador del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Naciones Unidas, además, ha solicitado que el régimen madurista revele de inmediato el paradero de Roberto Marrero. La Secretaría General del Organismo Internacional también se pronunció al respecto. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Alejandro Rincón. Adelante, buena tarde. Hola Joel y Carlos, televidentes del Canal de las Américas. Desde Ginebra trascendió la primera reacción de parte del sistema de la Organización de Naciones Unidas a propósito de la captura del jefe de gabinete del presidente interino de los venezolanos, Juan Guaidó. Michelle Bachelet, a través de las redes sociales, mencionó lo siguiente, haciéndole también un llamado directo al régimen madurista. Vean. Sí, bueno, lo que puedo decir es que tenemos un entendimiento de que claramente estamos preocupados por el reporte de la detención del jefe de despacho de Juan Guaidó. Es por eso que llamamos a todos los actores en Venezuela a bajar las tensiones y a reducir cualquier acción que pueda provocar la escalación en el conflicto. Y la prosperidad en la senda del desarrollo aún necesita de una cooperación. De ayer y de hoy rechaza acompañar a la comunidad internacional, las comunicaciones. Esa voz que ustedes escucharon de parte del portavoz encargado de la Secretaría General de Naciones Unidas es eco directo a las declaraciones que entregaba en redes sociales la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien, más allá de expresar su preocupación por la captura de Roberto Marrero, hizo ese llamado directo al régimen madurista para que revele de inmediato el paradero de ese capturado y además le respete el derecho al debido proceso como lo establece la ley internacional. Adicionalmente, la Secretaría de Naciones Unidas, a la luz de ese mensaje que ustedes acabaron de ver, no solo deja en evidencia que el organismo internacional sigue monitoreando de cerca todo lo que sucede en territorio venezolano y en adición a expresar preocupación, pues hace evidente que desea, así como lo han expresado distintos sectores de la oposición, que Roberto Marrero regrese a la libertad próximamente. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Y desde Chile, el presidente Iván Duque, el presidente de Colombia, ha rechazado la detención del jefe de despacho de Juan Guaidó, exigió su inmediata liberación y ha calificado este hecho como una persecución criminal. Lo cierto es que lo que se ha presentado es una agresión vil, una persecución criminal por parte de la dictadura y obviamente la comunidad internacional toda tiene que censurar ese tipo de actos. Y el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, también rechazó la acción contra los colaboradores de Juan Guaidó. Esto que acaba de ocurrir en Venezuela, la detención arbitraria del jefe de la oficina de Juan Guaidó, es simplemente un anticipo de lo que puede continuar ocurriendo. Por esa razón hacemos desde Chile un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie inmediatamente reclamando, exigiendo la liberación del jefe de la oficina de Juan Guaidó y para que se preserve la vida y la integridad
del presidente de Venezuela, de su señora y de todos sus familiares. Claro, si es que eso es una dictadura atroz, eso es una tiranía, eso es un régimen en manos de un usurpador, por eso actúan como actúan. Esto lo que demuestra es que la causa que estamos defendiendo para que haya finalmente democracia y libertad en Venezuela es la causa que debe defenderse. Reclamamos la liberación del jefe de la oficina de Juan Guaidó y llamamos a la comunidad internacional para que exija de manera seria, de manera severa y de manera contundente su pronta liberación. Y no cesan las reacciones en la región. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha publicado un tuit en el que advirtió que de no ser liberado, su gobierno va a tomar medidas concretas contra el régimen de Nicolás Maduro. De no ser liberado de inmediato Roberto Marrero, el jefe de gabinete del presidente Juan Guaidó, el gobierno de la República de Panamá tomará medidas concretas en contra de esta violación a la libertad por parte del régimen de facto en Caracas. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó que en las próximas horas serán liberados 500 centroamericanos retenidos en un centro para migrantes ubicado en la localidad del Valle de Río Grande. La decisión es consecuencia de la saturación y hacinamiento en los centros, que ha aumentado el número de detenciones tras la llegada de varias caravanas migrantes. Sin embargo, los liberados deberán comparecer ante las cortes para seguir su caso. La mayoría de ellos había sido capturada mientras intentaba cruzar irregularmente hacia los Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de la Unión Americana confirmó que van a redoblar los sistemas de seguridad en la zona. Y personas que tengan diabetes. Y a pesar de tener una orden de aprehensión en su contra, la candidata presidencial de Guatemala, Thelma Aldana, no da un paso atrás y promete una comisión internacional contra la impunidad renovada y más fuerte. La exfiscal hizo esta propuesta de campaña a través de un video difundido en redes sociales. La abanderada del partido Movimiento Semilla todavía se encuentra fuera del país y se desconoce si la orden de captura en su contra por presuntos delitos como peculado y defraudación tributaria será ejecutada cuando regrese a la nación, debido a que tiene inmunidad según las leyes electorales. La gestión de la funcionaria fue clave para revelar casos de corrupción en el país centroamericano que llevaron a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Valdetti. Y volvemos a Venezuela con la información con la que iniciamos esta emisión de noticias. Diputados de la Asamblea Nacional han rechazado la detención de Roberto Marrero, el jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó. Han calificado esta acción de arbitraria. Aseguran que el régimen de Maduro solo impone más represión a sus adversarios. Vamos a Caracas con Oliver Fernández, que tiene toda la información. Adelante, buena tarde. Muy buenas tardes, Joely, Carlos, un gusto saludarles desde la capital venezolana. Así es, ya ha habido reacciones por parte de los diputados a la Asamblea Nacional, quienes no solamente se acercaron hasta la vivienda de Roberto Marrero, el director del despacho del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sino también a la vivienda de Sergio Vergara, quien es diputado a la Asamblea Nacional. Vale destacar que se realizaron en una sola operación 2 allanamientos. Recordemos que las casas o las viviendas quedan una al lado de la otra, son vecinos, llegaron aproximadamente a las 2:30 de la madrugada y esto se prolongó hasta las 5:30 de la mañana. Al lugar llegaron diputados a la Asamblea Nacional, diferentes representantes de organizaciones no gubernamentales, quienes rechazaron el hecho. También fueron hasta el helicoide, hasta la sede del helicoide, porque hasta ahora no se sabe dónde pudiera estar Roberto Marrero. Recordemos que fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Sin embargo, Sergio Vergara sí fue dejado en libertad. Le dijeron que con él se habían supuestamente equivocado. Esto ha sido rechazado, sobre todo porque esta detención, Carlos, Joely, se da en medio de la visita de la Comisión Técnica de Derechos Humanos de la ONU, que se encuentra todavía en Venezuela. Incluso hoy se tenía previsto que fueran a Santa Elena de Guairén para de alguna manera también registrar la situación que se ha originado allá producto de los disturbios que se originaron hace aproximadamente unas 2 semanas. Sin embargo, los diputados han dicho que que ya al gobierno de Nicolás Maduro o al régimen de Nicolás Maduro no le queda otra sino que actuar con la violencia. Escuchemos. La detención de Roberto Marrero es absolutamente inocente y esta detención es arbitraria. ¿Qué pudiera decir la Comisión Técnica de la ONU que se encuentra en Venezuela? Evidentemente ya ha habido pronunciamiento y van a denunciar y van a pronunciarse en ese sentido. Ellos tienen que guardar una prudencia, ellos no son voceros, ese informe lo va a consignar la doctora Michelle Bachelet en su oportunidad, pero ya la comunidad internacional, el Parlamento Europeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, y todos
toda digamos, la arquitectura política del mundo se está pronunciando con esta violación a los derechos humanos de un dirigente político, que es el secretario de gobierno de Juan Guaidó. Siguen adelante. ¿Por qué? Porque no les queda más nada sino reprimir. Este gobierno no tiene capacidad de accionar político. Lo que le queda es la represión y aislándose cada vez más a nivel internacional, con lo cual pues pareciera que el tiempo de este gobierno cada vez es más corto. Carlos, Joely, se esperaba que durante este fin de semana el presidente encargado de Venezuela recorriera otros estados del país, como lo hizo el pasado fin de semana en el estado Carabobo. Sin embargo, luego de este allanamiento seguramente va a estar suspendida esta gira. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver, por el reporte. Oliver ha estado desde las 5 de la madrugada allí alrededor de la residencia de Marrero, registrando lo que ocurre allí luego de la acción de la policía. Y vamos a otro tema. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha cedido ante la creciente presión internacional. Según voceros de la oposición, el gobierno sandinista se comprometió a liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días. Para llevar adelante esta operación será invitada la Cruz Roja Internacional. Además, Ortega estaría de acuerdo con implementar reformas electorales que lleven a la celebración de elecciones libres y transparentes. De esta manera se superó el estancamiento por el que atravesaba el proceso de diálogo, luego de que el régimen incumpliera la promesa de liberar a un grupo de políticos presos. Nuevo capítulo en la novela del Brexit. Los líderes de la Unión Europea debaten la posibilidad de retrasar la salida del Reino Unido del bloque europeo, prevista para el 29 de marzo. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, recibió la petición de la primera ministra británica, Theresa May, en la que solicita una prórroga hasta el 30 de junio. Por ahora, la incertidumbre reina en el ambiente político tras 2 derrotas del gobierno británico en la votación del acuerdo final ante la Cámara de los Comunes. Según la agencia de noticias Reuters, a esta hora ya se habría presentado un primer borrador en el encuentro del Consejo Europeo. En este se reiteraría que el acuerdo alcanzado para el Brexit no es negociable y se va a proponer una prórroga hasta el 22 de mayo. Estoy aquí para discutir con los líderes de Europa nuestra solicitud para una corta prórroga para el artículo 50 para el mes de junio. Como dije ayer, esto es un hecho de lamento personal para mí, pero esta extensión le daría al Parlamento el tiempo para tomar una decisión final que cumpla con el resultado del referendo. La canciller alemana Angela Merkel consideró que la Unión Europea debe hacer todo lo que esté en su poder para que el Reino Unido se retire del bloque de manera ordenada. Sin embargo, afirmó que de igual manera se alistan para un escenario de fracaso en esas negociaciones. Esta es la razón por la cual la discusión con la primera ministra británica es en gran escala esta vez, porque nos repetirá su voluntad, la forma en que ve las cosas y daremos nuestra propia opinión. Una de las opciones sería que los documentos del tratado negociado de manera intensiva, además del suplemento de Estrasburgo, que me parecen realmente buenos y que aprobamos, se encuentren la mayoría en el Parlamento británico. Pero también tenemos que prepararnos para el fracaso. Finalizamos este informativo en NTN 24, el canal de las Américas, agradeciendo como siempre su atención y compañía. Pásala bien.